Dime, ¿alguien va a opinar? ¿Sí está claro ese tema o hay preguntas acerca del pasado simple, el pasado continuo? Todo claro, todo claro. Todo claro, Liz. Bueno, es un tema bastante sencillo y si tienen dudas, ahí está el material. En el material del curso está toda la explicación y está también interactiva y les van a poner a hacer ejercicios para que practiquen un poquito el tema, porque van a haber actividades donde sí tienen que diferenciar si deben usar pasado simple o pasado continuo. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a explicar las evidencias. Voy a hacer la explicación en inglés acerca de las evidencias y luego voy a ir de pronto cuando sea necesario cambiando a español. ¿Listo? La idea del curso es que cada vez vayamos aumentando e integrando un poquito más el inglés en todo el tiempo. So I'm going to share with you my screen because we're going to talk about the evidences belong to activity number 3. So in order to do the evidence of the activity number 3, we are going to get here in contenido del curso. Then we're going to look. I'm going to share with you first the schedule because we are going to review the dates, the due dates for this activity. Remember that the activity number 3 is going to begin tomorrow, which is September 3, and it's going to finish the next week, September 9, right? So we are going to be here in activity number 3. As always, we are going to have the learning guide, who is the document who contain all the information related to the activity. Then we're going and we should review the support materials because here is all the explanation about the subject. Remember that we have an interactive version and also a PDF document. If you don't have enough time to stay on the platform, you can download here, but I strongly recommend this one because here we are going to practice with some exercises about the subject. Then we're going to get here, we are going to review the evidences. I'm going to share with you tomorrow a small chart with all the evidence and which evidence has maybe a multimedia file, right? So the first evidence is this one. Let's find words. We're going to download the document. Remember that we should work in that format because that is the structure to do the evidence. This evidence is pretty simple. When we were, for example, at the primary school that we used to do like charts and looking words, right? We used to call sopa de letras. We are going to do the same here. So the first part of the activity, you are going to search these words into the chart, right? You are going to highlight when you find a word here. Okay, this is the first part. The second part of this evidence, we're going to read all this sentence, right? And we are going to decide if the sentence is right or wrong. In the case of the sentence is wrong, you have to correct the wrong ones. For example, Mariana want always to be a doctor. I don't know, maybe for me is right or maybe it's wrong. But if it's wrong, I'm going to write the sentence here in the correct form, right? Then we're going to send the evidence. This is pretty simple. We're going to skip the second evidence. The second evidence is the interactive activity at the restaurant. I did that activity this morning and work, so I hope that you can do it, this activity without any problem. The next one is what was happening when it happened. You have to also download the document and then you know that okay, and then you are going to work here in this format.
The first part, the part A, you have to watch the pictures here, and you have to write the sentence in past continuous or past simple. Okay, you are going to decide if this situation you have to write the sentence in past simple or past continuous. Remember that when we are going to use past continuous is when the activity or that situation begins in the past and continue doing uh, into the present, right? Or is some kind of activity that lasts a period of time. But if the activity start in the past and finish at the past, you are going to choose to do the sentence in simple past, right? So you have to reorder the sentence and write here, and you have to decide if you are going to write the sentence in simple past or past continuous. Then in the part B, you are going to think about when you were 12 years old, right? So when you can remember that memories, you are going to write 3 paragraphs about the things that you used to do. Remember that when we talk about the things that we used to do is something that we do in regular basis, right? So we are going to use this to write here the 3 paragraphs. For example, maybe I'm going to write when I was 12 years old, I used to be lazy. I used to spend most of my time, I don't know, watching TV on my bed, right? And you have to choose or you have to use this sentence to write the 3 paragraphs, right? When you finish, you send the file. Teacher, Okay, tell me. all of them? Yeah, Wow, okay. you have to use all of this sentence into the 3 paragraphs that you are going to write. Okay. Okay, teacher. Okay. The next one, the next one evidence is all in the past. So also you have to download the document. And this activity, you have to do a writing file and you have to upload an audio file or no, a video file. I mean, no, it's an audio file. Yeah. So let me share with you this. So you have in the part A of the events, you have to record an audio file. Look this, very careful, answering the following questions, right? You have to read this question and you have to answer that questions, but using an audio record file, right? For example, the first question says, what did you used to do on vacation when you were in high school? So we have here a subject answer. When I was in high school, I used to travel in my vacations. I used to spend my time with my cousins in my grandma house. I remember that I used to play soccer in the background, for example, and you have to answer all these questions in an audio file, right? The part B, you are going to watch these pictures. These pictures are showing a story about Jennifer, and he has an incident at that time. So you have to look this, and then you are going to write in this chart the story about the things that Jennifer experienced in the past, right? So it say one day a few years ago, Jennifer was driving home from work. Suddenly, the car stopped, and Jennifer saw. You are going to watch this, and you are going to try to imagine what
kind of situation Jennifer get through in the past. So she was driving her car and something happens. The car broke down, and I don't know. The pictures are showing some kind of situations, and you have to write here the story. Okay, all using past expressions because you are going to talk about a situation that start in the past but maybe finish at the past. I think so, right? So we're going to try to write the story using simple past mostly, but maybe we are going to use a little bit about past continuous. Do you have any question Profe, about ¿y this evidence? ese último párrafo se graba también o no? ¿O solo las preguntas? No, just these questions. Y en esa parte tenemos que decir las preguntas o solamente las respuestas Yeah, should be cuando interesting if estemos you grabando. can read the question and also the answer, right? Yeah, it's better if you do the both sides. Teacher, Tell me. and do we have to use the used to in all the answers? These ones? Yes. Not necessarily. No. But you know, when I maybe when I ask to you some kind of situation or activities that you do in a regular basics, when for example when you were 12 years old, you have to use used to because you are going to talk about some kind of situation that was, I don't know, common at that time, right? So for that reason, that used to sentence using used to is the way to do it, right? Because if you just say, for example, the second what did you look like when you were 15 years old? If I say when I was 15, I look, I don't know, skinny and I had, I don't know, short hair or something like that, that doesn't make sense, right? Because it's a kind of situation that you are going to express in another way, right? Okay, teacher. Okay. Okay, this is the last one. The last one evidence belong to activity number 3. So I'm going to come back here and I'm going to turn off this one. Ok, de estas las evidencias de la actividad número 3 que acabo de explicar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Necesitan que haga alguna aclaración en español de alguna de las evidencias o por ahora está bien? Si necesitan alguna aclaración en español, no hay problema, ¿vale? O así está bien. Ok, parece que está bien. Listo. Vamos entonces, ya los minutos que nos quedan de sesión, vamos a utilizarlos haciendo una actividad participativa. Ustedes recuerdan las clases anteriores. Hemos hecho actividades en las cuales pues se promueve que ustedes hablen en inglés, ¿cierto? Al menos un poco. Tenemos que ir haciéndolo. Entonces lo que vamos a hacer es que de una página de internet hay unas preguntas que precisamente tienen que ver con acciones del pasado, ¿cierto? Que podemos expresar algunas en pasado simple y otras en pasado continuo. Entonces la idea es que yo les voy a hacer esas preguntas a ustedes y ustedes me van a contar en inglés o me van a responder en inglés esas preguntas. Si hay dudas, ahí en esas respuestas de una vez podemos hacer o aprovecharlas para aclarar el tema. ¿Listo? Entonces, por favor, a través del chat, escríbame quién voluntariamente, qué personas quieren participar de esta actividad. Simplemente vamos a mirar unas preguntitas en inglés y vamos a tratar de responderlas, ¿cierto? Entonces, María Isabel, Natalia, listo. Me van escribiendo ahí, yo les voy dando la palabra. Entonces, vamos a iniciar con María Isabel. Entonces, permíteme, voy a compartir de nuevo pantalla. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar
En este caso, esas preguntas tienen que ver con pasado simple, de un pasado reciente, ¿cierto? Son preguntas de cosas que seguramente ustedes hicieron eh, hace muy poco tiempo. Entonces vamos a iniciar con María Isabel. Entonces, por ejemplo, esta, la primera. What did you have for breakfast this morning? Entonces activas tu micrófono y nos respondes. Uh, this morning I eat eggs and arepa and coffee. Ok, listo. Entonces recuerda que como la pregunta está en pasado, ¿cierto? La respuesta debe ser en pasado. Uno en Unidad. inglés, cuando ve el tiempo de la pregunta, tiene que seguirlo. Entonces, si uno le hace una pregunta en pasado, tiene que responder en pasado. Si la pregunta es en presente, responde en presente y así. Entonces, tú dijiste eat coffee. Entonces ahí sería ate, ¿cierto? Porque el pasado del verbo comer, ate, sería, perdón, tú dijiste eat, entonces sería ate. Y coffee, recuerda que es una bebida, ¿cierto? Entonces yo en vez de decir yo comí, porque sonaría muy raro, yo comí café esta mañana, yo podría decir cómo. ¿Cómo lo podría cambiar yo? Esa oración para decir yo tomé café esta mañana. I drank, I, I I drank. Exacto. drank coffee. Entonces ahí, mire, ahí vimos otro I drank verbo que es coffee. irregular. Drink es un verbo irregular que cambia a drank, ¿cierto? En pasado. Listo. Entonces, ¿quién sigue? Sigue Natalia Valentina. Entonces vamos, Natalia, vamos con esta. What was the last film you saw? The last film I saw was Crystal Castle. Ok. Entonces, miren, acá vuelve y juega. Ese es otro verbo irregular, ¿cierto? Es el pasado de sí, que cambia a so. Entonces, ella utilizó el verbo correctamente en pasado. ¿Listo? Sigue Karen Dayana. Esta. Vamos con esta. Who did you last talk on the telephone? Dayana. Who did you last talk on the telephone? Yo, profe. Talk to my mother. Tú Talk dices to. a tu mamá, ¿cierto? Entonces yo puedo decir I talk, ¿cierto? I Talk, talk. cierto, talk sí es un verbo regular, entonces en presente es talk y en pasado es talk. Recuerden que esa terminación ed en inglés no se pronuncia esa ed, ¿cierto? Tiene que sonar más que todo es la d solita, la e es casi que muda. Entonces talk en pasado es talk. Entonces I talk with my mom. eh, My mother to telephone. ok, listo. Perfecto. Sigue Alexander. Pues Alexander, vámonos con esta. What time did you go to bed last night? Good afternoon, instructor. I am Alexander Botache. I am going to answer your question. I remember last night I got to bed at 10 p.m. Ok. Recuerda una cosa. Cuando miremos una pregunta o cualquier oración, tenemos que identificar siempre el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? El que describe la acción. Hay oraciones que tienen más de un verbo, Went. ¿cierto? Entonces acá el Go. verbo principal era go. Entonces tiene que pasar a pasado. Como es pregunta, aquí nosotros entendimos que la pregunta es en pasado porque ya está el auxiliar, ya estaba el did, ¿cierto? Pero cuando tú respondas, entonces tienes que convertir ese go a pasado, que go es un verbo irregular, entonces cambia a went. Entonces yo puedo decir, I went to bed at 10 p.m., ¿cierto? Last night. Listo. Sigue Angie Catherine. Angie Catherine, vamos con esta. What did you watch on TV last night? Oh my goodness, I didn't watch TV. Nothing.
I didn't watch anything on TV last night. Okay, because you don't like TV? No, I don't like You didn't like it. TV. Ok. Ella hizo una respuesta muy buena porque cuando damos respuestas, recuerden que en preguntas o cuando hacemos respuestas negativas, lo que hacemos es volver a utilizar el did. Entonces ella dijo didn't, ¿cierto? Didn't sería la negación o did not, ¿cierto? Entonces ella nos comentó que ya no ve o no vio nada en la televisión anoche. Este es un buen caso porque acá no solo vimos cómo el verbo pasa de presente a pasado, sino cómo se responde de forma negativa a una pregunta. Perfecto, estuvo muy bien. Sigue Santiago, ¿cierto? Ah, no, Santiago no. María Fernanda. María Fernanda, vamos con esta. What was the last photograph you took? The last photograph that I took was a dessert that I prepared for a special dinner with my husband. Ok, perfecto. Listo. Acá, ¿qué pasa? Acá como está dando una respuesta, ¿cierto? Ella utilizó el mismo verbo, que ese también es un verbo irregular, que sería en presente take, en pasado took. Ella lo volvió a utilizar en su respuesta y también utilizó el verbo to be en pasado. Entonces, igual, estuvo muy bien la respuesta en este caso. No sé si alguno más quiera participar, quiere repetir, escríbame ahí en el chat y agotamos las preguntas que nos queden. Natalia, miren que estas preguntas nos ha dado para revisar cositas que a veces no recordamos, ¿cierto? No se nos pasa de pronto hablar con el verbo en pasado, se nos pasa que en preguntas o en negaciones ya el auxiliar did, digamos, es el que nos indica que fue en pasado, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Muy interesante. Entonces vamos de nuevo con María Isabel, ¿sí? María Isabel. Esta. When did you last see the sea? Teacher, I never go to the sea. Ok. Listo. Miren que esa pregunta tenía, bueno, ya, digamos, ella dijo, I never go to the sea. La respondiste en presente. La respuesta hubiera sido, I never went to the sea, ¿cierto? Yo nunca he ido al mar. Acá hay una parte interesante que en pronunciación es que estas dos palabras, sí and sí, suenan prácticamente igual, ¿cierto? Entonces uno muchas veces en inglés, como es un idioma no fonético, tiene que identificar de qué palabra me están hablando, básicamente por contexto, ¿cierto? Porque esto, cuando uno lo pronuncia normal, suena prácticamente igual. Sí, sí. Acá no hay ninguna diferencia fonéticamente. ¿Listo? Es muy interesante. ¿Quién más había dicho que quería participar? Natalia, ¿cierto? Natalia Valentina. What did you buy yesterday? I bought arepas yesterday. Ok, perfecto. Entonces lo que ella aquí respondió fue cambiando ese verbo, by, que está en presente, por bought, ¿cierto? Que es el pasado, de este verbo que es irregular. Miren que acá nos han salido muchos verbos irregulares. Y sigue Santiago, ¿cierto? Entonces, Santiago, what was the last meal you cook? Santiago, what was the last meal you cook? I cook meat with rice. Ok, I cook meat with rice, ¿cierto? Entonces, bueno, este sí es un verbo regular, Yes. ¿cierto? Entonces recuerden eso siempre, o sea, un error muy frecuente en pronunciación es que pronuncian esta ED y esta E la pronuncian mucho y resulta que no.
O sea, el presente sería cook, ¿cierto? Y en pasado sería cook. Suena casi igual. La única diferencia es que tiene que sonar esa D al final para saber si es Cook. si hay una Cook. diferencia de esa D al final. No siempre es así. Hay un par de excepciones de palabras que terminan o que finalizan en ED que sí requieren que esa ED suene, ¿vale? Pero en la mayoría no. Cuando el verbo En termina la mayoría no. ¿Listo? Ok. Entonces, les voy a dejar este link acá en el chat por si quieren seguir practicando. Otra cosa que les iba a comentar antes de finalizar la sesión de hoy es que el próximo lunes, que es 6 de septiembre, a las 4 de la tarde, voy a hacer una sesión adicional que no tiene que ver con la explicación de las actividades, sino que va a ser una sesión en la cual vamos a estudiar, vamos a aprender y vamos a practicar acerca de idioms. ¿Listo? Yo sé que algunos de ustedes ya saben qué son los idioms, pero los idioms son esas expresiones que únicamente tienen significado dentro de un contexto cultural particular, ¿cierto? Les pongo un ejemplo en español. O sea, cuando acá en español le decimos a alguien no de papaya, ¿cierto? Si yo lo digo entre personas que hayan crecido en nuestra cultura, que conozcan nuestra cultura, entienden que no dar papaya tiene un significado que no es el significado directo de la oración, ¿cierto? No es que no dé papaya, no es que no dé esa fruta, ¿cierto? Sino que no dar papaya tiene otro significado, ¿vale? Que entre nosotros lo entendemos, significado que entre comillas está oculto. Resulta que esa clase de expresiones existen en todos los idiomas, ¿cierto? El inglés es uno de los idiomas donde hay muchísimos idioms o modismos. Eh, Resulta que la diferencia entre conocer o saber un idioma y de verdad dominarlo eh, radica en eso, en que usted sea capaz de utilizar esas expresiones idiomáticas. Yo conozco mucha gente que ha aprendido inglés de academia, llamémoslo así. Entonces, que pasaron muchos años estudiando inglés y viajan por primera vez a Estados Unidos, a Inglaterra o a cualquier país donde hablen inglés, quedan súper perdidos porque utilizan mucho esos idioms todo el tiempo, sobre todo en Estados Unidos. Hay idioms creo que para todo. Una de las cosas que yo estudié cuando estudié enseñanza del inglés como segunda lengua en la Universidad Estatal de Michigan fue eso, idioms. Fueron 2 años que estudiamos acerca de los idioms y cada vez había más. Este tema de los idioms es casi que interminable porque cada vez surgen nuevas expresiones. Eso, o sea, hay expresiones muy antiguas hasta expresiones muy nuevas, ¿sí? De hecho, yo estoy trabajando en un proyecto de edición con un profesor de allá, de la Universidad Estatal de Michigan, para publicar un libro sobre eso, sobre idioms. Porque realmente hasta que usted no conoce idioms, no se puede decir que domina un idioma. De hecho, la diferencia entre tener un idioma o en una prueba de inglés, un nivel C1 o un C2, C1 es avanzado, pero es que C2 es nativo, ¿cierto? Y C2 implica que cuando usted hace una prueba, usted tiene dominio de esas expresiones idiomáticas, ¿cierto? De esos idioms. Entonces, por eso quiero hacer una sesión adicional porque me la han pedido algunos aprendices, no solo de este nivel, sino de otro nivel un poquito más avanzado que yo estoy en ese momento dictando clase. Entonces les voy a enviar la invitación más o menos el sábado, creo yo, o de pronto mañana, para que los que puedan y los que quieran se conecten el lunes a las 4 de la tarde a un link que yo les voy a enviar. Y vamos a hacer una sesión cortica, más o menos así de 1 hora, en la cual voy a hacer una expresión de los idioms, vamos a ver los idioms más comunes, vamos a ver idioms que se utilizan, por ejemplo, en ciertas situaciones muy particulares, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito acerca de eso, que es un tema que a mí me gusta muchísimo. O sea, de hecho, tengo unos videos sobre idioms. Entonces, para los que puedan y quieran, les voy a enviar la invitación para que se conecten el lunes a las 4 de la tarde. ¿Listo? Eso no se me podía olvidar. Mañana les voy a compartir
el video de esta grabación, la presentación así resumidita que hicimos del pasado simple, del pasado continuo, por si necesitan recordarlo. Y esperemos que nos vaya bien con esas actividades. O sea, creo que no están difíciles, son fáciles. Recuerden que las actividades las tienen que hacer ustedes. Ojo, por ahí hay 2, 3 personas que ya han tenido problemas de plagios, que ya yo los tengo entre ojos y que ya les estoy haciendo seguimiento para hacer un proceso disciplinario en el SENA por ese tema. Entonces no se arriesguen a eso. Recuerden que el plazo inicia mañana hasta el 9 de septiembre. Se supone que es el plazo para realizar todas las evidencias de la actividad número 3. Y pues espero que las puedan realizar con éxito y que me puedan acompañar los que quieran y los que tengan tiempo el lunes a las 4 en esa sesión, que también va a tener una parte práctica, ¿cierto? Y que de verdad es muy útil, porque en serio les digo que si ustedes van a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, se van a dar cuenta que utilizan muchos idiomas todo el tiempo. De hecho, los idiomas eh, cambian también de estado a estado, ¿cierto? Hay idiomas que se utilizan en ciertas partes de Estados Unidos y en otras no. Ahí Santiago está compartiendo uno que sí, es muy común, hit the sack. Cuando uno va a dormir, ese golpear el saco se refiere a la almohada, ¿no? Entonces muchas veces, así uno no conozca exactamente el significado de un idioma, a veces los puede intuir cuando uno hace una traducción, ¿cierto? A veces, pero hay muchos otros idiomas que por nada del mundo no los va a intuir, ¿cierto? O sea, es muy, muy directo de la cultura, ¿vale? Entonces, pues les deseo mucha suerte y con los que puedan nos vemos el lunes y con los demás, pues en la siguiente sesión de nuestro curso. Cualquier duda, inquietud, recuerden que está el foro de dudas e inquietudes del curso. Entonces, thank you very much for being here with me today and I hope the best for you this weekend and with the activities with the evidence of the activity number 3. So thank you very much and see you soon. See you soon, teacher.